Realmente ese es el sentido principal de la Constitución del 91, que los derechos son más importantes que las leyes. Ese realmente es como el fondo de eso. ¿Cuál es el fondo? Los derechos son más importantes que las leyes. Y los derechos se consagran en la Constitución y se vuelven más importantes que las leyes. En el momento que se consagran, y para eso está la Corte Constitucional. La fuente es la Constitución alemana. ¿Sí? Una especie de tutela existe en la Constitución alemana, ¿sí? Y de consagración de los derechos. Yo no sé dónde los tienen consagrados, pero hay una cosa y tienen una especie de tutela. En México también tienen tutela, se llama amparo. Pero, entonces, la primera parte de los derechos la hizo Alemania después de la guerra, y la segunda parte de los derechos, digamos, fue en Portugal y en España, que fueron los países que en esa época tuvieron proceso constituyente, porque se cayó Franco, porque se cayó Oliveira, porque bueno, ¿sí? Entonces ellos también se fueron por el lado de los derechos, de armar una cosa donde los derechos fueran lo más importante. Acordamos las cosas que había de justicia, pero nosotros empezamos a hablar de derechos. Ajá. Y metimos la primera lista de derechos en el proyecto. No hubo un solo columnista de Colombia que hubiera dicho que era buena idea. Me dieron la palera más grande que ustedes imaginen. Sin embargo, eso terminó saliendo. ¿Qué hacemos cuando nos pasa eso con el plebiscito? Primero descubrimos que el cambio político generaba una enorme discusión, atracción. Yo no sabía eso, ni nadie sabía, que el cambio político pegaba tan duro en la gente. Muchísimo, o sea, era impresionante como la gente vibraba con ese cuento. Y dijimos, no, esto hay que seguirlo, o sea, esto no se puede parar aquí, hay que seguir con este cuento. ¿Qué fue seguir con ese cuento? Hacer una reforma constitucional, ¿sí? Hacerla. Y presentamos una reforma constitucional en el Congreso, pues presentada por mí, yo fui el que la armé. Bueno, esa reforma constitucional pues tenía obviamente la Fiscalía,